Hola, ¿cómo están? Esta vez quiero seguir en el tercer video de la lista de reproducción alrededor del cuarto capítulo de Aurelio Higuerón sobre en cómo funcionan los modelos o qué significa entrenar un modelo de Machine Learning para conocer en realidad cuál es el trasfondo, cómo funcionan ellos, de tal manera que al conocer cómo funcionan los algoritmos de Machine Learning podamos siempre mejorar su rendimiento, depurar los errores y demás. Entonces queremos ver entonces la parte de realizar una regresión lineal con Skiller. Habíamos visto esa parte en la que tomamos de Skiller, del módulo Linear Model, la clase Linear Regression. Tomamos esa clase, luego la instanciamos, luego entrenamos con unos datos creados artificialmente, y luego hallamos con el método intercept-y codep- pues los parámetros de la regresión lineal, como son el término de sesgo y en este caso la pendiente de la recta, en este caso de una recta que es la predictora en este caso. Entonces habíamos visto cómo teníamos una muy buena predicción y ahora queremos ver y qué hay detrás de la clase Linear Regression. Bueno, pues entonces Guerón nos dice, pues vea detrás de ella. Bueno, además de que usted con ella puede entregarle al menos dos instancias y pedirle como un arreglo dos dimensional, como un vector columna en este caso, un vector columna de dos componentes, y con el método predict aplicado a ese arreglo dos dimensional, hallar la predicción para la primera instancia, es decir, para 0, una predicción de 4, y para 2, una predicción de 9,8. Entonces, así le podemos pasar a esta clase, gracias al método predict, la predicción luego de constituir el modelo. Luego, pues la clase Linear Regression, él ya nos cuenta cómo, en qué se basa, que es una función, o que se basa en la función de SciPy del módulo lineal o de álgebra lineal, de ahí el álgebra lineal, por sus siglas en inglés, el módulo de álgebra lineal de la librería SciPy, sobre todo la función LSTSQ, cuyo nombre significa mínimos cuadrados, a la que se puede llamar directamente. Ella uno la puede llamar directamente, pero ya del módulo de NumPy, también de un módulo llamado lineal, lin de lineal, ALG de álgebra, LSTSQ, y es el de mínimos cuadrados, y usted le da la matriz X con el vector de sesgo o vector columna de unos, el vector y un rcon, un parámetro rcon con un número bastante pequeño, en este caso de una millonésima, y él le va a entregar por asignación múltiple, le va a entregar uno 2 3 4 números. Uno de ellos es el mejor de los teta, obtenido con la descomposición en valores singulares o descomposición SVD, que en definitiva es un método muy adecuado de factorización de matrices que sirve, que mejora el proceso de hallar la inversa de una matriz. Lo hace de una manera más sencilla, computacionalmente más eficiente. Entonces, bueno, así ya obtenemos de esta manera, vemos que obtenemos la misma aproximación que antes, de que el sesgo sea aproximadamente de 4 y de que la pendiente de la recta de regresión sea de aproximadamente de pendiente 3. Entonces vemos que obtenemos la misma y así sabemos de dónde, ya nos está diciendo, y de dónde o qué función es la que está detrás del algoritmo que implementa
la clase Linear Regression para hacer una regresión lineal. Vamos también a conectar nuestra energía. Bueno, todavía nos da, aunque también podemos ayudarnos con nuestro sistema solar y así tenemos una mejor energía para la grabación y demás. Y miremos qué más nos dice Guerón. Pues bueno, pues la función, esa función que acabamos de ver, la función LSTSQ, least squared, o de mínimos cuadrados, esa función calcula al teta gorro, que es simplemente x super más por y, donde x super más es la pseudo inversa de la matriz X, específicamente la inversa de Moore-Penrose. En definitiva, eso es como si uno, como nosotros, en la fórmula cerrada para hallar teta gorro, teta gorro, o que lo ponemos aquí con hat en LaTeX, llaves para delimitar, y de esa manera pues obtenemos a teta gorro. Pues ese teta gorro lo habíamos dicho que se obtenía a través de la inversa multiplicativa, hallar la inversa multiplicativa de la matriz X transpuesta X, y luego multiplicar eso por X transpuesta, y es toda esta matriz la que él va a denotar como X super más. Esa matriz es la que va a denotar como X super más, que multiplicada por Y ya nos da, pues nos da entonces nuestro mejor teta. Entonces, en definitiva, nuestra X super más es simplemente este producto total, ese producto de tres matrices esencialmente. A esa es la que llamamos inversa de Moore-Penrose, o pseudo inversa de la matriz X, o pseudo inversa de la matriz X. Y podemos también usar de NumPy, del módulo lineal, la función P INB para calcular también la pseudo inversa directamente. Entonces usted le puede decir, bueno, pues de una matriz a la matriz X con el vector de sesgo X sub B, X-B, le aplicas la función P inverso y luego multiplicas por el vector Y, es decir que así vas a hallar la pseudo inversa de la matriz X, y luego multiplicas por Y para hallar el vector de sesgo, y mira que te da el mismo que teníamos antes. Entonces nos da el mejor modelo. Recuerden que con el término de sesgo de 4 y con la pendiente de casi 3, entonces que no obtenemos lo mismo. Entonces así nos está diciendo la clase Linear Regression. Entonces, ¿qué función es la que en realidad calcula la mejor regresión lineal? Pues es que es la función, o utiliza la función LST, esta que teníamos antes, esta LSTSQ, y o la función P INB o P invert, ambas también del módulo de la librería NumPy, que se traen a través del módulo lineal. Entonces los puedes traer de esa manera para calcular. Entonces así, el también que nos dice, bueno, y es que esa pseudo inversa en sí misma se calcula usando una técnica de factorización de matrices, una técnica estándar, llamémosla una técnica, llamémosla así, técnica estándar de factorización de matrices, llamada descomposición en valores singulares. A mí me gusta en valores singulares, SVD, que puede descomponer una matriz, la X, en una multiplicación de U, sigma y B transpuesta. Eso a través de, también se puede hacer a través de la función NumPy
lineal SVD. Esa también nos va a permitir hacer descomposición en valores singulares de la matriz X. Y la pseudo inversa X más va a ser simple, super más va a ser la descomposición V sigma super más UZ, donde para calcular a sigma super más el algoritmo toma a sigma y establece en cero todos los valores menores que un pequeño valor de umbral, luego reemplaza todos los valores distintos de cero con su inversa y finalmente transpone el resultado matriz, transpone la matriz resultado. Aquí le podríamos como transpone la matriz resultado, la matriz resultante, vamos a ponerlo así mejor, la matriz resultante. Y este enfoque es más eficiente para calcular la ecuación normal. Además maneja muy bien los casos extremos. De hecho, la ecuación normal puede no funcionar si la matriz X traspuesta de X no es invertible. Es decir, que sea en el caso de que esa matriz sea singular. Como si M pierde con N o si en algunas características son redundantes. Pero la pseudo inversa siempre está definida. Entonces, puede que X traspuesta de X sea una matriz no invertible, o sea, una matriz singular. Eso nos dice él que eso pasa cuando M es menor que N. Y cuando tenemos atributos redundantes, es decir, un múltiplo, una columna múltiplo escalar de otra. Entonces cuando tenemos, aquí vamos a poner cuando tenemos, o si tenemos atributos redundantes, o si tenemos algunos, o si tenemos atributos redundantes, pero la pseudo inversa entonces siempre está bien definida. Entonces, a pesar de que, o sea, que es mejor calcular, utilizar la forma de optimizar un regresor lineal para hallar la pseudo inversa con el método de descomposición en valores singulares que con el método directo de hallar la inversa de X traspuesta a X y luego calcular por X traspuesta y luego por Y. Es decir, utilizar la ecuación normal directamente porque ella tiene limitaciones, como nos dice Guerón, para el caso en el que X traspuesta a X sea no invertible o singular. Y él dice que en qué casos va a pasar. Bueno, pues eso pasa cuando M pierde con N, es decir, cuando el número de filas pierde con el número de columnas, dado que para Guerón N es, bueno, en realidad M y N habría que mirar en el texto de él, si M es el número de instancias y N el número de atributos. Creo que sí, creo que para Guerón N es el número de atributos, donde N es el número de atributos, que serían el número de columnas de X, y le ponemos doble espacio, y M es el número de instancias. Entonces, en el caso de que tengamos como cuando M pierde con N, es decir, tenemos menos instancias que columnas, es decir, tenemos muy poquitas observaciones en nuestros datos. Entonces ahí también, si tenemos muy pocas observaciones y muchas columnas, muchos atributos, pues entonces es como si tuviéramos muy pocas observaciones, pero muchos atributos a medir, y en ese caso él dice que X traspuesta de X no necesariamente es invertible, y si no lo es, pues entonces la ecuación normal no nos sirve de manera directa para hallar el mejor regresor. Así nos queda una mejor lectura a Guerón,
Y también nos presenta algo más sobre la complejidad computacional en cuanto a optimizar un regresor lineal. Y es que la ecuación normal calcula la inversa de x transpuesta a x de esta matriz, que es una matriz x transpuesta a x, va a ser una matriz de n más 1 por n más 1, es una matriz cuadrada de n más 1 por n más 1. Recordemos por qué, donde n es el número de atributos, de atributos. Y entonces miremos que porque x transpuesta, recordemos de que x va a ser una matriz de orden de m filas por n columnas, n atributos, y pues su transpuesta pues va a ser entonces x transpuesta va a ser una matriz entonces de n times m, es decir, de n columnas por m, perdón, de n filas por m columnas. Luego el producto, pero como en realidad, porque aparece el n más 1, y es porque en realidad uno el que está trabajando es con el x sub b, es decir, la matriz x cuando le agregas el término de sesgo o la columna de unos. Entonces en definitiva uno siempre tiene un x sub b, pero en lenguaje LaTeX este x-b pongámoslo mejor para que no nos quede como subguión, lo podemos poner para que omita ese backslash. Creo que con ese nos omite el subguión, y así mire que nos saca x sub b transpuesta por x sub b. Entonces así uno ve que efectivamente el producto va a ser una matriz de n más 1 por n más 1. Así vemos por qué entonces en definitiva x transpuesta a x es una matriz de n más 1 por n más 1, pero es que en realidad deberíamos de decir de x transpuesta es x sub b transpuesta. Entonces, en realidad deberíamos hablar es desde x sub b, pero para que omita el subguión, x sub b transpuesta por x sub b. Aquí ponemos b y aquí omitimos con el slash, y así nos queda. Entonces en definitiva la ecuación normal calcula la inversa de x sub b transpuesta por x sub b, que es una matriz de n más 1 por n más 1, donde n es el número de atributos, y la complejidad computacional de invertir una matriz de este tipo suele ser de orden n a la 2.4 a orden n a la 3, según la implementación. En otras palabras, si se duplican las cantidades de características, se duplica el tiempo de cálculo por aproximadamente 2 a la 2.4, que sería entonces el tiempo de cómputo se multiplicaría por 5, o se multiplicaría por 5 o se multiplicaría por 8. Se va a mover el tiempo de cómputo entre 5 se multiplicará el tiempo de cómputo en un rango de 5 a 8 veces el duplicante. Entonces ahí es la complejidad de que hallar una inversa multiplicativa tiene una alta complejidad, computacional, porque requiere mucho tiempo de cálculo cuando se duplica el número de características, entonces del número de atributos, en este caso la cantidad n de atributos, que la delimitamos entre signos de dólar para que nos quede en tipografía LaTeX en estas líneas de código en un cuaderno Jupyter Notebook. Entonces así, en otras palabras, se duplica la cantidad de n de atributos
si duplica la cantidad n de atributos, se multiplica, aquí le ponemos c, se multiplica el tiempo de cálculo por en un rango de 5 a 8, digámoslo así. El tiempo de cálculo en un rango aproximado, de 5 a 8. Pues aquí lo ponemos de 5.3 a 8, así lo dejamos. Entonces, eso es lo que significa entonces la complejidad dada de esta manera. Eso de escribir O de n a la 2.4 a O de n a la 3. Entonces, de que si n, que es el número de atributos, se duplica, entonces el rango en el que se va, el rango de tiempo en el que se va a demorar, que va a tomar el calcular la inversa, se va a mover entre 2 a la 2.4 y 2 a la 3, que sería en este caso 8. Eso es lo que nos quiere expresar Gigaon para entender sobre la complejidad computacional. Y esa parte casi siempre me gusta en la clase Linear Regression, como es una clase de Python, entonces delimitarla entre tilde invertida para que me quede con tipografía del lenguaje o fuente de Python, como parecía la fuente cuando está en línea de código. Y así, si duplica la cantidad de atributos, bueno, entonces ya hay otra cosa que él nos dice, y es el enfoque SVD, el de descomponer en valores singulares, utilizado por la clase Linear Regression de Schiller, es aproximadamente, el enfoque es, bueno, pues la complejidad es de orden O de n al cuadrado, ya no n cubo. Es decir, si duplica la cantidad de características, se multiplica el tiempo de cálculo aproximadamente o por aproximadamente 4. Entonces, en realidad, vemos la diferencia. Es mientras que con el enfoque con el enfoque de invertir la matriz, en el que el orden de complejidad va de O de n a la 2.4 a O de n3, con la descomposición SVD el orden de complejidad se disminuye a O de n3, disminuye muchísimo, a menor que el menor de los que teníamos allá, haciendo que si duplicas el número de características, el tiempo de cálculo se multiplique solo por 4, mientras que antes tenía que se multiplicaba, el mínimo que se multiplicaba era de 5 veces, era más de 5 veces el tiempo de cálculo, entonces así uno ve como qué bueno que la inversa multiplicativa se calcule con el método de descomposición en valores singulares y no con el método indirecto de hallar la inversa multiplicativa, como usualmente nos enseñaron en el curso de álgebra lineal. Y una advertencia que nos dejaron es que tanto la ecuación normal como el enfoque SVD se vuelven muy lentos cuando la cantidad de atributos aumenta, por ejemplo, a 100.000. La cantidad de atributos, la cantidad n de atributos, aumenta, por ejemplo, a 100.000. Entonces, pongámosle aquí como en el lenguaje LaTeX, aquí lo ponemos n igual a 100.000, en el lenguaje LaTeX, pongámosle aquí 100.000, de esta manera. En el lado positivo, ambos son lineales respecto a la cantidad de instancias en el conjunto de entrenamiento. Entonces ambos son de orden O de m, por lo que ya no O de n, sino O de m, o sea, O del número de instancias, por lo que manejan grandes conjuntos de entrenamiento de manera eficiente, siempre que quepan en la memoria. Entonces, en definitiva,
tanto la ecuación normal como el enfoque SVD se vuelven muy lentos cuando la cantidad de n de atributos aumenta, por ejemplo, a 100.000. En el lado positivo, ambos enfoques son lineales respecto al número de instancias o al número de instancias en el conjunto de entrenamiento, por lo que manejan grandes conjuntos de entrenamiento de manera eficiente siempre que quepan en la memoria. Entonces, ambos enfoques para tamaños en cuanto al número de instancias se comportan de manera lineal, pero en cuanto al número de atributos se comportan eh, bueno, pues en un orden o de 2 n a la 2.4 o de n a la n a la 3 o de n a la 3 o de n a la 2 en el caso de la descomposición SVD o descomposición en valores singulares. Entonces así uno ve que la complejidad computacional depende del número de atributos n y del número de instancias, solo que en cuanto al número de atributos, el tiempo de cálculo se multiplica mucho, como mínimo se multiplica con 4 veces con la descomposición SVD, pero en cuanto al número de instancias, ambos se comportan igual, es decir, se comportan con un orden lineal O de m. Entonces aquí nos pone O de m, queriendo decir que depende del número de instancias, y cuando hablemos de O de n es cuando depende del número de atributos. Entonces así hemos hecho una lectura más cuidadosa de lo que Guerrero nos muestra y de cómo en los datos el número de columnas o atributos tiene que ver con la complejidad computacional y los requerimientos computacionales para entrenar el modelo. Además, una vez que haya entrenado su modelo de regresión lineal usando la ecuación normal o cualquier otro algoritmo, las predicciones son muy rápidas. La complejidad computacional es lineal respecto a la cantidad de instancias en las que desea hacer predicciones y la cantidad de atributos. Entonces ya para hacer predicciones, ya la complejidad es lineal en cuanto a atributos e instancias. En cuanto a atributos e instancias. En otras palabras, hacer predicciones sobre el doble de instancias o el doble de atributos llevará aproximadamente el doble de tiempo. Ahora veremos una forma muy diferente de entrenar un modelo de regresión lineal que se adapta mejor a los casos en los que hay una gran cantidad de atributos o demasiadas instancias de entrenamiento para caber en la memoria. Ese es el gradiente descendente. Ese ya es para cuando ya el número de atributos es enorme y el número de instancias es extraordinariamente enorme. Entonces el gradiente descendente se vuelve como la opción para casos en los que los datos son extraordinariamente grandes en atributos e instancias, en columnas y filas. Ese es el que vemos en nuestro siguiente video y ahora vamos a darle manos a la obra bueno, pues sobre esa clase Linear Regression a recordar entonces cómo funciona. Entonces nosotros hemos visto que pues habíamos creado datos artificiales estableciendo una semilla aleatoria y creado con la función rand del módulo random de NumPy creamos 100 numeritos de 0 a 1 que se distribuyen uniformemente y luego al multiplicarlo por 2 creamos 100 numeritos que distribuyen uniformemente pero cuyos valores se mueven entre 0 y 2 y luego esos valores los reemplazamos en una función lineal sumándole también un ruido gaussiano que obtuvimos a través de la función rand del módulo random de NumPy. Entonces obtuvimos esos datos y cuando los obtuvimos, bueno, pues aquí nos falta import numpy a cnp y cuando lo obtuvimos vimos que revisamos de que el arreglo X tuviera dimensión 2, que nos mostrara la primera instancia y nos mostró efectivamente un numerito pues de los que aleatoriamente se construyeron. Luego construimos el vector a partir de X
una matriz en la que concatenamos el vector de unos con esa matriz X para hallar la matriz X-B, y que con ella, bueno, pues dame, por ejemplo, sus primeras tres instancias para que veamos que efectivamente la primera columna es de unos y las siguientes son los números de 0 a 2 creados aleatoriamente y que distribuyen uniforme. Y luego, con la fórmula cerrada, hallamos con el del módulo lineal, hallamos la inversa de x sub b traspuesta de x sub b, luego multiplicamos por x sub b traspuesta y luego por x dot. En definitiva, hallamos la pseudo inversa de x sub b y luego multiplicamos por y para hallar el teta, que es el teta gorro en realidad, que es el que me da el mejor modelo que de regresión lineal para los datos que he encontrado, y nos dijo que ese mejor modelo, pues aquí uno podría como calcular cuánto tiempo tarda con porcentaje time, haciéndolo de esta manera. Y dice que se demora algo así como 0 nanosegundos, algo así como 997 microsegundos para calcular ese producto, para optimizar, para entrenar el modelo. Y luego le pedimos que graficara los datos y pero aquí necesita siempre, bueno, pues import matplotlib.pyplot as plt, y ya hemos dicho que bueno, pues uno crea una figura plt.figure con la función figure, y cuando utiliza eso, él le permite establecer un tamaño de figura fig size, y lo puede poner a través de una tupla de Python, decirle que la quiere, por ejemplo, de 12 por 6, y después de que crea la figura con la función figure del módulo pyplot, le da título, gráfica de datos artificiales y el regresor asociado. Al eje X le da nombre y al eje Y también le da nombre, aunque el R no hay que ponérselo, no se requiere. Luego establecimos un ancho para el dominio de graficación, o un ancho para el rectángulo de visualización y un alto para el rectángulo de visualización, estableciendo el rango, y con la función axis definir ese rectángulo de visualización, con la función plot trazar los datos, y con la función plot en un estilo R- trazar el regresor, o con un color rojo de trazo continuo para trazar el regresor, establecer la cuadrícula, establecer la leyenda, que para los datos simplemente van a ser llamados datos, y para el regresor pues se va a llamar simplemente regresor, salvar la figura y plt.show, y ya con eso él nos grafica bien nuestros datos y nuestro regresor de una manera muy bacana, muy bien pensadita. Y bueno, pues ahora hicimos también predicciones, le dijimos, construimos un solo dato, pero tenemos que darlo con el vector, el punto de sesgo 1, porque él sabe hacer regresión, pero con vectores que ya tengan el término de sesgo. Y definimos el regresor, donde el regresor lo definimos como el vector teta gorro, en realidad, transpuesta por el vector X. En realidad, uno así lo puede definir transpuesta, pero también puede poner punto dot, y él así entenderá que este vector columna se va a multiplicar en producto escalar con el vector X. Y también entonces vemos de que podemos hacer obtener la misma regresión. Miremos que aquí nos dice que no, porque las dimensiones no son las mismas. Miremos a ver por qué. El vector teta lo teníamos de un vector también dos dimensional, un vector columna dos dimensional, y este vector
X lo tenemos también columna 2 dimensional y no nos calcula el producto escalar con la función dot de teta y x. Miremoslo, leámoslo otra vez a ver si de pronto no lo entiende bien y le decimos calcule y nos dice que la forma de uno de los es de 2 por 1 y 2 por 1 y por aquí nos habla de que hay diferencia entre la dimensión entre dimensiones, pero los vectores están bien. Miremos a ver qué más podría haber sido. El x sub b, dato nuevo, es 2 dimensional, de hecho lo podemos revisar. X sub b, dato nuevo, y le pegamos punto ndim para ver la dimensión y nos dice que efectivamente es 2 dimensional. Y teta también le podemos decir, bueno, y ese vector teta de qué dimensión es, pues teta punto ndim para ver que es un arreglo 2 dimensional también. Entonces así un 2 dimensional por un 2 dimensional, de pronto es que la función punto dot para producto escalar los tenés que dejar como 1 dimensional. Entonces a este vector aplicarlo punto ravel para aplanarlo, entonces ese sea mi nuevo control C, control V, igual, lo reasignamos para poder que nos quede ya el vector aplanado, y el vector teta también lo redimensionamos con punto ravel para que nos quede aplanado, punto ravel, el método ravel, y entonces teta es igual a, para que nos quede redimensionado, definimos la función como producto escalar y ya le decimos calcúlelo y él nos hace la. Entonces así recordemos, entonces aquí ponemos que o podemos hacer producto escalar entre vectores, fila o aplanados. Entonces podemos hacer producto escalar entre vectores aplanados. ¿Aplanados con quién? Con la función ravel, para que quede con vectores fila. Y él ahí sí entiende esos. Si ambos son vectores fila, pues la función dot funcionará como un producto escalar entre vectores. Y si quieres producto matricial, los dejas 2 dimensional y ahí sí transpones. Entonces el regresor lo puedes definir a través de un producto matricial transponiendo, o lo puedes definir a través de un producto escalar sin transponer pero aplanando. Entonces aplanando los vectores. Entonces son como esas dos cositas que yo quisiera como dejarte claro, porque el manejo de las dimensiones en esta didáctica de la ciencia de datos es muy importante. Entonces en este caso yo voy a dejar los vectores como estaban y pongo regresor lineal 1, que es el que toma los vectores originales y los aplana, punto ravel, y aquí le ponemos paréntesis para que coja teta y lo aplane, y aquí a x punto ravel y lo aplane y haga producto escalar entre ellos, siendo que se los dieron 2 dimensionales, suponiendo que se los dieron 2 dimensionales. Y la primera, vámonos aquí, este sea el 1 y este sea el 2, es sin aplanar. Entonces que cuando no los tienes aplanados, pues lo que haces es que a teta lo transpones para luego, ya transpuesto, que ya no como vector columna sino como vector fila 2 dimensional, y haga producto, la función 2 haga producto matricial con x sin aplanar 2 dimensional. Entonces así tenemos el regresor definido a través de un producto matricial o a través de un producto escalar entre vectores aplanados. Entonces a través de un producto matricial
través de un producto matricial, regresor definido a través de un producto matricial entre vectores dos dimensionales, 2D. Y aquí este es el producto escalar definido como producto escalar entre vectores aplanados, definido como producto escalar entre vectores aplanados. Entonces así, si no los aplanamos antes, pues aquí simplemente creaste el vector, aquí no los vas a aplanar, no. Entonces simplemente tomas los datos cuando los creaste, en la creación de los datos creas, verificas que son dos dimensionales, concatenas, optimizas y graficas, y ahora le dices dato nuevo, defines los regresores, el 1 y el 2, y aquí le dice, bueno, el regresor lineal, el 1. Pues si el regresor lineal a ese dato nuevo lo evalúa, da 9.86 y un resultado 2 dimensional. Y si lo ponemos con el regresor 2, control C, control V, el 2, pues entonces él también te lo da, pero esta te entrega un producto escalar, entonces ya no te entrega es un número real. Entonces miren que cuando hacemos producto matricial, pues nos va a dar una matriz como resultado, mientras que cuando hacemos producto escalar nos va a dar un número real. Entonces usted elige con cuál le gusta más, y mire que es coherente con la teoría de geometría vectorial y álgebra lineal que hemos visto. Entonces uno ve esta práctica nos permite siempre experimentar e invitar al que aprende en ciencia de datos a, en estos cuadernos, programar o definir las funciones en la manera que quiera para que practique y tenga una mejor adquisición de estos saberes en ciencia de datos. Hoy fue muy bacano poder ver cómo funciona en definitiva Sklearn con respecto a hallar la pseudo inversa, utilizando pues en definitiva o la solución de un sistema en mínimos cuadrados, o hallar la pseudo inversa por descomposición en valores singulares. Entonces, ver cómo eso mejora la complejidad en el cómputo, en el cómputo según Guéron. No olviden pues como suscribirse a mi canal para seguir adelante en esta lectura a Guéron en el capítulo 4 de su libro A manos a la obra del Machine Learning, Hand-on Machine Learning with Sklearn, y pues darnos su like o su dislike, que nos indica que debemos mejorar y seguir adelante en esta búsqueda de una mejor didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia de datos, que tantas aplicaciones en tantas disciplinas, empresas y grupos de investigación tiene. Muchas gracias.